Rocola Loca presenta. Bueno, regresamos al asunto, Ciro, sobre el tema de la fase 3 del dictamen del DNV, como dicen, sobre la caída de la línea 12 del metro, un tramo de línea 12 del metro. A todo esto, platicamos hace un rato también con Andrés Layuz, el secretario de Movilidad. Ya nos dijo sus razones, ya nos dijo que en el tramo 3 de este análisis se siembra el tema del mantenimiento, cosa que le viene muy mal a la administración de Claudia Sheinbaum, y por eso vienen todos estos señalamientos. Pero también la jefa de gobierno dijo ayer que casualidad que Xochitl Gálvez, la senadora, ya sabía que venía pues una especie como de filtración a través de Mexicanos contra la Corrupción de este análisis concreto de este documento. Y supongo que eso se refiere también el editorial de la jornada, La Rayuela, sí, cuando dice, a ver, ¿cómo es que lo conocía todo antes que la propia jefa de gobierno? ¿Cómo le hiciste, senadora Xochitl Gálvez? Gusto en saludarte, Xochitl, buen día. Buenos días. Pues antes que nada soy ingeniera. Cualquier ingeniero que me esté escuchando, ingeniera que me esté escuchando, que sepa de esto, pues sabe que hay 3 fases: diseño, construcción y mantenimiento. Y una estructura se puede caer también por falta de mantenimiento. No es el caso de esta solo. Claro que hubo un problema de diseño, claro que hubo un problema de construcción, y yo pienso, cuando niegan el informe, supongo que se habla del mantenimiento, porque en el segundo informe, que lo leí completo, se deja ver algo del tema de mantenimiento, pero no se aborda a profundidad. Entonces, primero quiero decirle a Claudia que es temeraria su declaración. Yo no me he aliado ni con Mexicanos contra la Corrupción, ni con DNB. Jamás he hablado con una persona de DNB. Jamás. No los conozco, no he cruzado palabra, no tengo el informe. Simplemente es un análisis personal cuando me doy cuenta que este tercer informe no se ha publicado. Y lo único que hago es presentar un punto de acuerdo en el Senado, en la Comisión Permanente, para exigir que se haga público este tercer informe, porque me parece que las víctimas de la línea 12 merecen justicia. Además de la reparación del daño económico, merecen saber quién o quiénes son los responsables de la caída de la línea 12, porque eso no fue un accidente, fue negligencia de una serie de cosas. Entonces, primero aclaro, no conozco el informe, no he hablado con nadie de DNB, pero hoy más que nunca hay que exigir que se cree una comisión de la verdad, independiente de la jefa de gobierno. Ya, pero no sé si escuchaste al secretario de Transporte, al señor Andrés Layuz. Nos dijo esencialmente 3 cosas. Uno, repitió lo que dijo la jefa de gobierno ayer, que es un pésimo trabajo en metodología, esta parte final del informe de DNB. 2, que sembraron, fue el verbo que él usó, sembraron el tema del mantenimiento y que no entendían metodológicamente ese salto. Si en las 2 primeras partes había sido diseño y construcción, ¿por qué sembraban en el informe final la parte de mantenimiento? Que ahora tú nos estás explicando como muy lógica. Y tercera, que no vamos a conocer el documento. ¿Por qué? Porque ya lo judicializaron o están en proceso de judicializarlo, demanda civil, probablemente demanda penal, y como está en un proceso legal, pues entonces no lo podremos conocer. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Pues sí, no sé si lo escuchaste. No, porque hay organismos de transparencia y le van a dar vueltas al tema, pero vamos a pelear, y vamos a pelear. ¿Qué vamos a pelear, Xochitl? ¿Qué vamos a pelear para que den a conocer un documento? Pues mira, o hacer un peritaje distinto. Algo tenemos que hacer, Ciro. No es posible que la jefa de gobierno, que prometió transparencia y rendición de cuentas, oculte el documento más importante para saber qué pasó con la línea 12, Ciro. De verdad, no es nada contra ella personal, pero si la directora del metro no hizo su trabajo, Ciro, los que somos ingenieros sabemos que las estructuras se avisan. El chofer dijo que había exceso de vibraciones. Se sabía que había un problema con el cambio de trenes y el peso que había, y que esa estructura había que estarla revisando con detenimiento después de los sismos, que también se vio afectada. Había mucha gente que sabía que esa estructura había que cuidarla, y no se cuidó, Ciro. Y eso sí que tiene responsabilidad la jefa de gobierno. Y no ella,
Ella no era la directora del metro, pero me parece que crea mucha sospecha el hecho que oculte esta información. Qué casualidad que el informe 1 y 2 no cuestionó ni conflicto de interés ni capacidad de la empresa. Qué casualidad que yo sí diría que hubiera sido un informe mal hecho si no hubiesen abordado el tema de mantenimiento. Al contrario de Andrés, a mí me parece que era clave abordar qué había pasado con el mantenimiento. El primer punto de acuerdo que yo pedí, que Morena no lo quiso votar a favor, es bitácoras, primero proyecto ejecutivo, cambios de proyecto, bitácoras de construcción, bitácoras de mantenimiento. Es importante saber qué pasó con el mantenimiento. Entonces, qué mal que la jefa de gobierno piense que hay un complot en su contra. Te insisto, Ciro, no conozco el documento, pero sí creo que los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad. Y no va a ser con la jefa de gobierno que los mexicanos conozcan la verdad. Gracias, Xóchitl. Gracias, Ciro. Gracias, la senadora Gracias, Xóchitl Manuel. Gálvez. No conocía el documento. Yo hice esas declaraciones por una deducción lógica como ingeniera. Es diseño, es construcción y es mantenimiento. Y creo que Xochitl ha sido consistente desde que esto sucedió el 3 de mayo del año pasado hasta hoy, ¿no? Pero bueno, por eso creo que sí es muy importante. Y ojalá lo entienda el gobierno de la Ciudad de México. Está muy bien que ellos salgan de su punto de vista, pero lo que no creo que se valga además es salir a decir otra vez, este documento es deficiente, mal ejecutado, tendencioso, por donde lo veas, falso, Manuel, pero no se los puedo enseñar. Por donde lo veas es fallido, ¿no? Es muy fallido lo que hizo ayer la jefa de gobierno. Aunque fue ¿Por qué? Primero, 26 personas muertas. Lo más importante de todo, Sí, 26 caray. personas muertas. Segundo, tú anunciaste, tú contrataste esta empresa y resulta que en la parte final del informe dices, trae un problema metodológico. Nos dice el secretario de Transporte del gobierno de la Ciudad de México, sí, tocaban el tema del mantenimiento, pero lo sembraron. ¿Qué es eso? ¿Qué es sembrar? Dice la empresa, porque aquí ya es el palabra contra palabra. El gobierno dice que está mal hecho, está mal hecha la parte final del informe, y la empresa dice, no está mal hecho nada. Fiel al estilo 4T, el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, siembra una conspiración. Es que trabaja con ellos un abogado cercano a lo que antes era la mafia del poder, ahora ya son los conservadores y demás, los traidores a la patria, o como les quieran llamar, y seguramente por eso llegaron a esa conclusión, para golpearnos políticamente. Y por lo tanto, tomamos el camino de los juzgados y de los tribunales. Y como tomamos el camino de los juzgados y los tribunales, no les podemos presentar las conclusiones. No podemos hacer pública la información de una tragedia que ocurrió durante esta administración, No lo podemos hacer público porque estamos litigando el caso. Es tong, 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 tong. Es falla tras falla tras falla. Pues uno piensa que sí, Ciro. Ojalá lo vuelvan a dar una repasada en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? En su estrategia, porque más todo esto es una estrategia de medios, es una estrategia pública, ¿no? Cola Loca presentó